Amigos, bienvenidos a Cinema de los Sentidos. Alberto, ¿qué tal? Bien, contento otra vez una semana más acá para conversar y comentar algunas cositas de la cultura, de la iluminación, como dirían La nueva iluminación. como dirían los de la Ilustración y la Revolución Francesa, la nueva iluminación, La nueva ilustración, El iluminismo. exactamente. Para comentar, hablando de Francia además, que el primer escritor No francés. no francés, de lengua castellana, en ser incluido en la Academia Francesa de la Lengua, es Mario Vargas Llosa. Premio Nobel de Literatura. Por supuesto, un autor cuyo reconocimiento mundial es incuestionable. Más allá de las disputas que se puedan tener en el ámbito de las ideas o de la propia literatura, creo que no se puede negar que estamos ante una obra de enorme significado, no solo para América Latina, sino para la literatura universal, de manera que me da la sensación de que este ingreso a la academia es en muchos sentidos un justo reconocimiento a una obra y a una vocación que se ha dado, pues, como él mismo lo diría, contra viento y marea, ¿no? sí, es un escritor de una calidad inimaginable, diría yo. Exactamente. Creo que tiene algunas de las obras y construcciones literarias más importantes que se han escrito en todo el siglo XX. Conversación en la Catedral es una obra monumental, Así es. por mencionar una. Por mencionar una, ¿no? Porque la obra en conjunto habla por sí sola. Exacto. Y además, Exactamente. siempre alguien que ha estado muy cerca y muy interesado por la cultura francesa, además. Un gran conocedor, ¿no? Uno de sus grandes libros de ensayo es precisamente La Orgía Perpetua, donde analiza la obra de Flaubert, Madame Bovary. Dicho sea de paso, es uno de los emblemas de la novela moderna. Correcto. Entonces, sin duda, el vínculo que tiene Vargas Llosa con Francia es muy profundo, muy antiguo. Y pues él es un lector muy fino, muy agudo de esa literatura, ¿no? La foto que subí hace un tiempo con leyendo Madame Bovary me hace pensar que ya sabía el anuncio en esos días. Quizá. Es una curiosidad. Pero además, justo en estos días, bueno, este año, mejor dicho, va a salir sus textos republicanos, una edición de sus textos sobre cultura francesa, además. Claro, Un bárbaro de París se llama el libro, ¿sí? Que van a volver bueno, van a salir una edición antológica compilada, ¿no? Exacto. Que creo que va a ser un texto muy interesante de leer. Y nada, creo que es una noticia de un peruano que sabe hacer patria afuera. Así es, contra todo. Contra todo. ¿Qué más tenemos? La municipalidad de Miraflores, mediante su centro cultural en el Teatro Ricardo Palma, reabre su cineclub, digámoslo de cierta forma, su sala de cine alternativa, para el público de forma gratuita, abierta, y empezará esta semana con un ciclo de cine japonés. Los horarios están en sus redes sociales, en su Facebook, pueden buscar las redes de la Municipalidad de Miraflores, y pues, es una alegría que haya más salas, más espacios donde se pueden comentar y ver grandes películas. Otro tipo de cine distinto al habitual. Exacto. Creo que es algo digno de aplauso. Muy bien, hoy tenemos dos invitados. Nuestro primer invitado es un poeta joven, es también un editor, se llama Caire Alfaro, y nos visita porque ha organizado esta antología que ustedes ven aquí, a partir de Trilce, Cómo se escribe a Vallejo 100 años después, que reúne a Mario Montalbetti, Victoria Guerrero, Lucía María, Diego García, Manuel Fernández, Ana Carolina Segarra, Roger Santibáñez, Luis Eduardo García, María Belén Milla, Elvira Hernández y Berta García Faet. Personaje secundario es la editorial que dirige el poeta Caire Alfaro y que nos entrega ahora este libro homenaje en el que se han convocado a distintos poetas que escriben a la manera o a partir de una lectura de Trilce. Así que con él vamos a conversar en la primera parte de este Cinema de los Sentidos. No se vaya, que luego de una breve pausa estamos con Caire Alfaro para conversar sobre A partir de Trilce. Adelante. Caire, bienvenido a Cinema de los Sentidos. ¿Qué tal, Alonso? Muchas gracias por la invitación.
a partir de Trilce, ¿cómo se escribe Vallejo 100 años después? Supongo que evidentemente hay un ánimo de homenaje y de tributo, pero también es un asunto retador, ¿no? Creo que no es fácil de pronto escribir en clave trílcica, ¿no? ¿Cómo has hecho para conciliar? Porque aquí veo gente muy diversa, con estilos muy diferentes, con poéticas a veces contrapuestas. ¿Qué los une? ¿Qué es lo que... el fervor por Vallejo? ¿Es solo eso? Sí, es una muy buena pregunta, porque sin duda hacia los 100 años de Trilce había que hacer algo, ¿no? Todo el mundo quería hacer algún homenaje, y yo no era la excepción, el personaje secundario no era la excepción. Entonces en un principio pensamos hacer un libro de ensayos, pero luego dijimos no, la mejor manera porque veíamos que ensayar un poco la lectura a Trilce era cerrar el significante y intentar dar un significado cerrado, digamos, ¿no? Y más bien lo interesante de Trilce es que es un significante abierto, que no termina de dar respuestas, que siempre son preguntas constantes. ¿Quién hace tanto ruido? ¿No? O sea, Claro, siempre claro, exacto. es una pregunta. Entonces, la mejor manera de seguir preguntándonos Trilce nos parecía que era la reescritura, ¿no? Y además una reescritura Que es una relectura también. que es una forma Dicho de seguir sea de paso. leyendo, Claro, tal cual. claro. Y además que, digamos, no tenga ningún parámetro, era como patear un tiro libre, digamos, ¿no? O sea, reescribe a Trilce como mejor te parezca en un texto, no necesariamente a partir de un verso, no necesariamente todo el poema, puede ser una palabra, puede ser simplemente el sentido, ¿no? Y creo que un poco lo que hermana todos los textos, justo hace poco, en una de las presentaciones conversando con María Belén y con Manuel Fernández, que ambos salen en el libro María Belén Milla, había la idea de que hay siempre una disconformidad, digamos, ¿no? Hay una ruptura del orden en Vallejo siempre. Y creo que en todos los poemas hay una ruptura de ese orden, una ruptura del sentido, digamos, ¿no? Para ejemplificarlo, por ejemplo, en el caso de Manuel Fernández, su poema parodia el último verso de Trilce 14, que es pero gana un sueldo de 5 soles, ¿no? Entonces, en Vallejo era la idea de pero he venido de Trujillo a Lima, pero gana un sueldo de 5 soles, y en el poema de Manuel es más bien el profesor universitario que tiene que corregir muchísimo, ¿no? Entonces, igual hay una ruptura del sentido en esa escritura y también una forma de criticar el orden, digamos, ¿no? Claro, claro. Ahora, una pregunta un poco tramposa en realidad, porque la cuestión sería saber, en tu opinión, qué lugar ocupa Trilce en ese universo de escritura marcado por el autor César Vallejo. Diríamos que Trilce es el pico, es el extremo, es el emblema de toda una poética, digamos, es el libro mayor de Vallejo. ¿Sería Trilce para ti? En mi lectura sí, o sea, para mí Trilce es un acontecimiento en el sentido en el que marca un antes y un después, y sin duda en la escritura de Vallejo, digamos, si vemos lo que había hecho antes, por ejemplo, en Poesía Los Heraldos Negros, es un libro más bien modernista, aunque muestra ya ciertas tensiones, ¿no? En la última parte, ¿no? Ciertas fracturas, ¿no? Cuando se vuelve una voz más personal, digamos, ¿no? Con estas canciones de familia, este hogar, digamos, ¿no? Y ya atisba una escritura propia a partir del final de Los Heraldos Negros, y creo, y en el intermedio entre Los Heraldos Negros y Trilce está este poema que sale en una revista en el que juega con las sílabas, ¿no? Que es un no soneto, digamos, porque juega con esa idea de la estructura, y ahí hay una ruptura del sentido, está rompiendo la idea del soneto, y creo que sí escribe sonetos en Los Heraldos, ¿no? Entonces, y en Trilce es el verso libre, pero digamos en su máxima potencia, ¿no? Es como la ruptura del sentido, o sea, yo siempre digo, no hay que abrir un Trilce y un verso al azar y te encuentras ya con todo un universo, ¿no? Es interesante porque Vallejo pareciera ser un autor marcado por la ruptura, ¿no? Digamos, Los Heraldos Negros está en ese tránsito. Trilce claramente se inscribe en una vanguardia muy intensa. Luego vienen los poemas humanos, o los llamados poemas humanos,
donde hay ya, yo veo una figura precursora, por ejemplo, de cierto conversacionalismo, ¿no? De cierta coloquialidad. Hay siempre, por ejemplo, ese recuerdo del hogar, sea en los textos más, entre comillas, convencionales de los heraldos, como en los más audaces, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, el Teatro Vallejo no se puede decir tampoco que sea un teatro, entre comillas, normal. Los cuentos, bueno, excepto Paco Yunque, tampoco. Y bueno, el Tuxteno quizá se acerca más a un molde de novela de tesis social, no deja de ser interesante por eso. Y luego están las crónicas, que son realmente una lección de escritura formidable, ¿no? Y de cultura y de agudeza y de análisis, ¿no? Entonces creo que estamos en realidad, con Trilce tomamos un botón, ¿no? Sí. Un botón de muestra de todo ese... Porque al final yo siento que hay mucha conexión entre todo lo que escribe Vallejo, ¿no? Hay una conexión muy profunda, muy íntima, en varios niveles, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo, y siempre la idea del pensamiento en Vallejo, o sea, pensar en las crónicas, incluso en las cartas, cuando le escribe las cartas a la familia y ves que hay alguien que mientras escribe está pensando, digamos, ¿no? Contra el secreto profesional, por ejemplo, ¿no? Es un párrafo de eso le puede sacar, analizar por todos lados, digamos, ¿no? Desde la escritura, y es curioso además, tú mencionabas a Trilce como un pico y habría que pensar cómo, bueno, ya sería jugar un poco a la ouija, ¿no? Pero adivinar cómo Vallejo pensaba Trilce, porque él no vuelve a escribir, a publicar poesía luego de Trilce, ¿no? Digamos como un proyecto de libro, los poemas humanos son los poemas póstumos, digamos, ¿no? Y España, aparte de este país, es más una cuestión política que pensaba como un libro de poemas. Y que me olvidé mencionar, precisamente, pero es interesante porque, digamos, hay un diálogo entre épica y vanguardia, ¿no? Que no es algo tan frecuente, que digamos, ¿no? Sí, y además llena de una lectura, ¿no? Cuídate de España, tu propia España, cuídate del martillo sin la hoz, cuídate de la hoz sin el martillo. O sea, hay toda una idea que siempre se esparce, es como versos que se abren a distintos sentidos, ¿no? Claro, claro. Es interesante ver también, por ejemplo, es un comentario, este sería como un pie de página, la enorme cantidad de referentes bíblicos que uno encuentra dispersos, sobre todo en la poesía. Por ejemplo, estoy pensando, Los Heraldos Negros, ese famoso poema Ágape, que hay esta voz que al final del texto reclama, ¿no? ¿Por qué no están? ¿Por qué no ha venido nadie? Es como extrañar esa antigua hermandad de los cristianos en las catacumbas, perseguidos, ¿no? En Trilce está plagado de referencias a la Biblia, incluso la propia España, aparte de Mysticalis, yo no dejo de leer Massa como una especie de parodia de la resurrección, ¿no? Súper bíblico, claro. Absolutamente bíblico. O sea, Vallejo en el fondo pareciera ser alguien no creyente, pero muy conocedor, sí, de la doctrina cristiana, ¿no? Y digamos que además dialogaba con esa doctrina cristiana desde el compromiso, digamos, ¿no? Había una idea de compromiso político. Y el compromiso por las utopías, si se quiere, ¿no? Ágape es un poco eso, es la idea de una utopía imposible, ¿no? Claro, claro. Y de repente con más tiempo fundaba la teología de la liberación, me dijo. ¿Ah? Habría que preguntarnos. Hubiera sido capaz de pronto, ¿no? Era de muy hacer joven, algo así, ¿no? Ahora, a ti como lector, ya en un plano más íntimo, más personal, ¿cuál fue, no sé si recuerdas o si puedes recordar con alguna precisión, tu primer encuentro con la poesía de Vallejo? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo fue esa cita, digamos? Claro, digamos que mi primer acercamiento fue Los Heraldos Negros, que además el poema en sí, Los Heraldos Negros, al menos era como algo muy cotidiano para mi familia, ¿no? Mi abuelo, mi madre, los recuerdo recitando el poema. Qué bonito, ¿no? Qué maravilla. Y cuando ingresé a la universidad, recuerdo acercarme por Los Heraldos Negros, pero luego leer Trilce y ver que es como la otra cara, digamos, ¿no? Y alejarme un poco de Los Heraldos Negros, ¿no? Como dejar esa primera cita y ya unirme más a un compromiso con Trilce para jugar un poco con esa idea
de la cita y claro, yo me casé con Trilce, digamos, ¿no? Y recuerdo mucho el Trilce 9, ¿no? Que además en el taller de poesía de la universidad lo leímos con Victoria Guerrero, que aparece en el libro además, que reescribe el poema 1. Y era curioso porque la gente comenzó a contar las Vs que aparecen en el poema. Busco ¿no? volver de golpe al golpe, ¿no? Sus 2 hojas anchas, su válvula que se abre en suculenta recepción. ¿Ya? Interesante, claro. Sí, sin duda. Yo, digamos, en mi experiencia, yo diría también que Los Helados Negros fue ese momento inicial, ese reclamo, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, como la ira de Dios, ¿no? Eso sobre todo impresionaba. Yo tendría 14 o 15 años, estudiaba en un colegio religioso, y escuchar eso pues era como, caramba, invitaron al diablo, ¿no? ¿Dónde está? Y fue muy impresionante, de verdad, ¿no? Y a partir de ahí, claro, uno se va acercando. Pero ya creo que la época universitaria nos convierte en lectores más, un poquito más finos quizá, ¿no? Y claro, ahí ya es donde uno traba conocimiento con Trilce. Bueno, hay vocación por la escritura, evidentemente hay vocación también por la edición, nunca sale la vocación del editor. ¿Cómo surge la vocación de un editor? ¿A partir de qué? ¿Cómo se te ocurre decir, caramba, voy a hacer libros? Eso es una muy buena pregunta, y creo que es cuando hay una relación más allá del texto con el objeto del libro, ¿no? Uh-huh. En mi caso, a mí siempre me han llamado la atención el papel, digamos, los tamaños, cosas... Las tipografías, el tipo de impresión, si es offset, si es digital, ese tipo, la distribución del texto, ¿no? Entonces, en el caso del personaje secundario, éramos 3 amigos que estábamos en la misma promoción, Braulio Paz, José María Salazar y Daniel Vargas, y decidimos comenzar a editar libros engrapados para que sean más baratos, como jugando con el formato del programa de mano del teatro, que a mí me encanta el teatro, claro, y siempre me ha gustado mucho. Y pensaba, por ejemplo, en La Rama Florida, que eran libros engrapados también, y digamos, estuve un tiempo en Argentina y me di cuenta que el lector suele, en esta época, digamos, de tiempos tan cortos, de plazos y de deadlines, no hay mucho tiempo para leer, ¿no? Entonces me di cuenta que en Argentina la mayoría de libros tenía 100 páginas máximo, y que eran como libros que ahí le llaman libros de tren, ¿no? Como para leer en un par de viajes. En un par de viajes en el tren, que sería el espacio de la lectura, que es un no espacio en verdad, ¿no? Y en el Perú, lamentablemente, el transporte público no se presta para leer, ¿no? Bueno, yo soy de los que me formé como lector de combi, más bien, no de tren, pero era toda una aventura porque el carro se movía. Claro. Bueno, yo desarrollé un método, ¿no? Que me permitiera más o menos ir siguiendo la lectura. Se vuelve más vanguardista Trilce, leyendo. Por completo. O sea, Trilce en combi ya, claro, ya eres un crack con eso, ¿no? Pero es interesante. El Perú ha sido muy pródigo en editores muy finos, muy delicados. Recordaba La Rama Florida de Javier Sologuren. Recordaba al padre de Campodónico. Claro. ¿No? Y otros tantos que han hecho Vaca, ¿no? Mejía Vaca, por supuesto. Martín Adán no existiría. Martín Adán no existiría sin Mejía Vaca, ¿no? Entonces la edición es un momento también importantísimo de la producción literaria, ¿no? Sin duda. El nombre de la editorial, me encanta, Personaje Secundario. Sí, es curioso porque... ¿Cuántas cervezas costó ese título? ¿Ah? En su momento estábamos discutiendo nombres. Yo quería que se llame Sin Título, pero porque... Ahí había el juego de que todos pensaban que era yelsoniano, pero yo decía, claro, todos somos estudiantes, no tenemos título universitario, ¿no? Yo quería que se llame Sin Título. Ah, qué bonito, qué bonito. Hicimos una lista y al final ninguno nos votamos, ¿no? Los 4, y ninguno nos, con la diseñadora de ese momento, Cristal Alarcón, los 5, ella es de Arequipa, entonces por teléfono, ¿no? La llamamos así como para que haya el desempate, pero luego... igual no nos terminaba de convencer, tanto sí que no me acuerdo qué nombre habrá ganado, Sin Título no. Y en un momento digo, no, hay que buscar otro, y comenzamos a repasar, pero no queríamos que sea nada literario. Entonces en un momento yo digo algo con South Park, Cartman, algo, y Braulio Paz dice, no, pero mejor que sea como algo de Springfield, algo.
El ayudante de Santa, algo de los Simpsons, como nada literario, digamos, per se. Y Braulio dice, pero que es un personaje secundario mejor, no un protagonista. Y ese era Y yo le digo, qué personaje maravilla. secundario. Qué buena, Y de verdad que buena. Y yo aprovecho, por supuesto, para recomendar esta antología homenaje organizada por Manuel Fernández, María Belén Milla y tú, ¿verdad? no, yo soy el editor, digamos, Ujú. entonces la idea en un principio eh, surgió, es curioso porque a mí me parece muy interesante la escritura de Berta García Faet, que es una escritora española, Ajá, y Luis Eduardo García, que es un escritor mexicano. Y yo lo hablaba con Manuel y decía, yo quisiera hacer una antología que tenga estos dos escritores porque me parecen muy interesantes. Y no encontrábamos muy bien la manera, ¿no? Y yo me di cuenta de que ambos tenían un poema en torno a Trilce, que dialogaba con Trilce. correcto. Y un día con Manuel, hablando sobre su último libro en un restaurante, yo le digo, oye, y tú también dialogas con Trilce, sería bueno hacer una antología. Y él me dice, sí, pues si conoces a alguien más, y yo le digo, no. Y él me dice, ¿y por qué no invitas a Victoria a que haga el primer poema? Me gustaría ver cómo ella reescribe el primer poema. Y a partir de ahí invité a otros escritores, tanto de Perú como de afuera, ¿no? Y también rastreé, por ejemplo, Lidia Hernández, la poeta chilena, que en época de dictadura escribe un libro que se llama Bandera, La bandera de Chile, y dialoga con Trilce también Ya, en ya, la, ya, en ya, la ya. bandera de Chile. Entonces, de alguna manera son diálogos contemporáneos, pero también que datan del siglo XX, digamos, mediados, y poemas inéditos como el de María Belén Mía, que ha sido inédito para el de Victoria, el de Ana Carolina Segarra también. Digamos, escritos profesamente Sí. para el libro. Eso evidentemente aumenta el valor del libro. ¿Qué otras novedades van a venir para personajes secundarios ya para ir cerrando? Sí, bueno, en esta colección, que es el primer título de la colección Manifiesto, que queremos que sean libros colectivos, digamos, ¿no? Como en este caso una antología, vamos a hacer una antología, prohibido hablar de fútbol, ¡Qué maravilla! en torno al fútbol. Y vamos a retomar la colección Remasterizados, que tiene dos títulos, ¿no? Estratagema en claroscuro de Madalena Chocano y Something Going de Roger Santibáñez. Entonces vamos a, en este primer semestre, sacar dos títulos de esta colección, Quasar y otros poemas de Mario Montalbetti, Ah. que nunca ha sido editado en libro, Ujú. y El chico que se hará con la mirada de Roger lo vamos a reeditar también. Excelente, entonces vamos a seguir teniendo pretexto para invitarte a Sí, conversar sí. aquí a Cinema en los Sentidos. Bueno amigos, a partir de Trilce, cómo se escribe Vallejo 100 años después, está en librerías, antología de homenaje a Trilce, por supuesto, libro más que recomendable. Por supuesto, la puerta estará más que abierta. Muy amable, Muchas Ernesto, gracias. gracias. Y Alonso, déjame decirte y preguntarte quién es nuestra segunda invitada, que ya es a ser alguien muy cercano a la casa últimamente. Bueno, publica mucho en su defensa. Es cierto, sí, sí, claro que sí. ¿De ¿cómo quién se no? trata? Se trata ni más ni menos que de Karina Pacheco Medrano, Premio Nacional de Literatura del año 2022 en categoría novela por El Año del Viento, una Gran novela novela. espléndida realmente, y conversa con nosotros porque este año se reedita su primera novela, La voluntad del Molle, que se publicó por primera vez en el 2006, luego el 2016 y hoy en esta edición remozadísima que De nos seis. entrega 6 barra Planeta, La voluntad del Molle de Karina Pacheco Medrano. Ella se conectó con nosotros vía Zoom desde el Cusco, su tierra natal, y déjenme recomendarles por favor esta conversación muy iluminadora con Karina Pacheco. Acompáñanos. Karina, bienvenida a Cinema en los Sentidos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en vuestro programa siempre. Bueno, estamos ante la tercera edición de La Voluntad del Molle, ¿no? Hoy vía Planeta 6 Barral, con esta hermosa portada. Claro, y uno tiene la tentación de preguntar si esto de alguna manera te ha obligado a releer, por lo menos, la novela. Con el motivo de la reedición, has tenido que darle una nueva mirada
o no necesariamente ocurren estas cosas? Sí, yo le volví a dar una nueva mirada porque este, siempre es necesario hacerla porque es una manera de reencontrarse con el texto que vas a compartir con nuevos públicos y en el proceso de edición, además de corrección de estilo, de maquetación, de decisión de la portada y todo ese tema, vas conversando también con tus propios editores, con el propio diseñador y todo eso va generando la necesidad también de volverla a leer. A veces, antes de leer un libro que ya has escrito hace tantos años, Mm, siempre hay como un recelo, ¿no? Dices, "Ah, ¿qué voy a encontrar?" Y bueno, lo que encontré es que hay mucha actualidad en la claro. historia y la trama trágica de esta novela. Algo que te sorprendiera o algo que no hubieses advertido antes cuando recorrías las páginas. Mira, sobre todo me sorprendía encontrar cómo fluyó de algún modo tan natural el tratamiento de algo que es, o sea, cómo a través de palabras de amor se nos nutre de prejuicios. Claro, Prejuicios de los cuales ni siquiera somos conscientes, ¿no? O sea, mientras yo escribía, como que escribía porque fluían naturales los diálogos y todo eso, no lo hacía tan conscientemente, pero, o sea, sabía lo que estaba escribiendo, obviamente, pero ahora mientras leía la novela, sí es que así es como absorbemos el imaginario racista respecto a la belleza, respecto a la autoestima, que con palabras, que los seres más queridos nos infligen, claro, literalmente. claro. Y cuando dices que la novela mantiene actualidad, me imagino que te refieres justamente a uno de los problemas centrales de la novela que viene a ser la experiencia de la violencia, que todavía pues es una herida que está lejos de cerrarse, ¿no? Sí, sorprende que hayan pasado 17 años y esa herida permanezca vigente y al mismo tiempo el tema del terrorismo se use de una manera tan dramática y a veces grosera, ¿no? Exacto. De manera tan vicaria, ¿no? El famoso Sí, terruqueo, ¿no? sí, exactamente. Así que eh, en su momento, claro, yo escribí la novela en todo lo largo del año 2005. Y bueno, borradores van, borradores vienen, puliendo, limpiando y salió a principios del 2006. Y era, digamos, uno piensa 2006 y parece un tiempo tan lejano ahora, pero con todo lo que venimos viviendo ahora, Mm. uno siente Parece que ayer nada más, ¿eh? parece ayer, sí. Claro. La sensación de que el tiempo transcurre más rápido es cada vez más intensa, ¿no? Sí, y aparte, bueno, los momentos culminantes en la vida de uno en general siempre parecen que hubiera sido hace muy poco tiempo, ¿no? Y definitivamente la intensidad mientras uno está escribiendo una novela, y más en el caso de esta que era la primera novela que yo publicaba, todo ese proceso lo recuerdo bien fresco, así como también los resortes que me empujaron a escribir la novela y que fueron también en el medio del proceso empujando la aparición de una serie de temas y personajes. Claro. Eh, entonces, todo eso lo recuerdo de una manera bastante vívida. ¿Cuál dirías tú que fue el disparadero de esta novela? ¿Cuál fue el punto de origen? Bueno, ¿Dónde surge la idea de voy a escribir una novela? Este es el momento de comenzar a escribir la novela. lo que pasa es que a mediados del 2004, después de haber vivido muchos años en España, volví al Perú y estaba como redescubriéndome a mí misma viviendo en el Perú y también con la noción más clara de cómo tenemos muy naturalizada la desigualdad Ajá. brutal Ujú. y también muy naturalizado el racismo, ¿no? Entonces la gente expresa el racismo con arrogancia en vez de callarse o de sentir vergüenza, ¿no? Lo exhiben, ¿no? Es un acto de exhibición, Se ¿no? exhibe de una manera así como con orgullo, Mm, como si fuera a ponerte una buena marca de
no De sé, ropa. de celular, de Claro, ropa, de carro, exacto. y tú dices, pero fíjate, es como que te estuvieras exhibiendo con una desnudez que muestra una serie de malformaciones graves, pero no, o sea, no hay esa conciencia, entonces crees que por lanzar un insulto racista, por burlarte de alguien, porque en su acento del castellano denota un acento quechua o palabras quechuas, cosa que no harías con alguien que habla con acento porque viene del inglés o del francés. Por Jamás ejemplo, ¿no? lo haríamos, ¿no? Entonces, y todos estos programas, ¿no? Como la paisana Jacinta, que se burlan, ¿no? O sea, sería imposible en un país realmente democrático y con un sentido de la decencia que hubiera programas, no sé, no me imagino en Estados Unidos alguien haciendo un programa grotesco con un personaje Afrodescendiente, ¿no? americano, Claro, o afroamericano. en Europa, no me imagino en España que se hiciera algo así hoy en día con un personaje, hoy en día me refiero a España de hoy, con un personaje gitano, ¿no? Donde y que la gente se mata de risa, o sea, es imposible, porque, o sea, la noción de que no, o sea, el racismo es vulgar y fruto, además, genera catástrofes, heridas y Exacto. es un insulto, ¿no? Es Siempre muy, recuerdo, hay una frase un filósofo israelí que se llama Avishai Margalit, que tiene un libro que se llama La sociedad decente, ¿no? Y decía, una sociedad es decente cuando cuando el Estado, ningún grupo de ciudadanos humilla a otros. claro, Y lo que pasa en nuestra sociedad, lamentablemente, no somos una sociedad decente porque está muy normalizado marginar, insultar por, y discriminar, ¿no? O sea, claro, claro. en todas las instituciones, ¿no? Empezando por hospitales, juzgados, la educación, ¿no? Que no haya igualdad para que haya una atención buena a personas cuyo idioma materno es además un idioma originario del país, ¿no? Por Exactamente. ejemplo, solo por ahí. Ahora, Entonces, por lo que me dices, deduzco, tú me dirás si deduzco mal, que la escritura de esa novela en algún sentido tenía también un afán catártico, liberador, una especie de exorcismo con respecto a sí, esa historia. sí, pero es curioso porque, bueno, yo, lo sabes, yo estudié antropología, Ajá, hice un máster en estudios amerindios, después hice también un máster en desigualdad, cooperación y desarrollo, mi tesis doctoral es en antropología de América, entonces yo venía más de la antropología y desde la antropología y los trabajos que hacía por ese lado, como que el tema del racismo, la discriminación, la violencia política habían estado ahí, y el tema de las desigualdades también, ¿no? Entonces, llevaba bastante tiempo enfocando este tema desde el campo, si se quiere, de la academia o el tema de la cooperación internacional en estos temas, pero siempre había leído muchísima literatura y hacía muchos años que tenía claro que alguna vez me gustaría escribir. Entonces, en ese momento de volver al Perú, no saber si me quedaría a vivir en el Perú o si me volvería a España, eh, como que tenía la vida y el corazón un poco partido entre querer volver y al mismo tiempo querer ir al otro lado. Y no era mi idea escribir una novela que abordara estos temas. ujú, Simplemente decía, me imaginaba a una mujer que hubiera tenido una doble vida, ¿no? Yo me hacía la pregunta, ¿cómo será? ¿Cómo me gustaría tener una doble vida y poder llevar una vida acá y paralelamente hacer, no dejar la vida que tengo en Madrid en este momento? Y un poco jugando con esa idea, empecé la historia, bueno, ¿cuántas mujeres habrán tenido dobles vidas y no lo sabemos? Porque la sociedad siempre ha sido más permisiva con los hombres que han tenido dobles vidas, dobles familias. Y dije, wow, sería interesante, porque sé que ha habido muchos casos, además, una mujer que ha tenido una doble vida, ¿no? Y en una sociedad muy conservadora y particularmente castrante con el deseo femenino, sería interesante hacer esta historia de una mujer que tiene una doble vida
y un poquito con el escenario de la doble moral, la hipocresía y la sociedad conservadora, de secretos, etcétera. Iba Exacto. por ahí, ¿no? Y cuando empecé a desarrollar y empecé a escribir, ¡pum! Todo vino. Eh, ¿Cuál era el motivo por el que había llevado una doble vida? ¿Cuál era la tragedia que había detrás de esa doble vida? Pues vino todas esas otras historias que me habían estado intrigando como, digamos, como persona, pero también en los trabajos antropológicos. Claro. Hay un epígrafe, uno de los dos epígrafes de la novela de Juan Gelman que me encanta porque parece Sí, hasta cierto punto una declaración de guerra en el mejor sentido de la palabra. Este que dice, lo contrario del olvido no es la memoria, sino la verdad, ¿no? sí. Entonces quizá el afán era ese, finalmente lograr encontrar unos hechos esenciales que pudiesen explicar de pronto un contexto más amplio y más complicado, ¿no? Sí, yo creo que a veces los epígrafes que escogemos para la novela nos anteceden en intuiciones que podemos tener y que luego, pasados unos años, se convierten como en verdades casi contundentes, ¿no? Yo recuerdo que estaba empezando a escribir la novela y hubo una entrevista que le hacían a Juan Gelman en El País y resaltaban esa frase que él decía en medio de la entrevista, porque ni siquiera es parte de algún poema suyo, nada, sino que en medio de la entrevista él dice, lo contrario del olvido no es la memoria, sino la verdad, ¿no? ¡Bum! Yo dije, wow, Tremenda frase. este es el epígrafe, este es definitivamente el epígrafe, ya no hubo dudas. Y y realmente es eso, o sea, hablamos de memoria, pero no solo es no olvidar, ¿por qué? O sea, la verdad, con todo lo dolorosa que puede ser, emerge para cuestionarnos y en muchos casos también para sanar heridas o para evidenciar que mientras no trabajes con eso va a haber los fantasmas, la mentira no logra tapar eh, ni cubrir por demasiado tiempo aquello que es profundamente doloroso o profundamente traumático. Claro, claro que sí. Eh, Me llamaba la atención también una opinión de Fernando Iwasaki en el prólogo, en la edición de Fondo Cultura, cuando él piensa la voluntad del Molle, un poco la voluntad del Molle en relación con el resto de tu obra narrativa, es como el baúl de la novela, ¿no? De aquí parece que sale toda la lana para los otros ovillos, ¿no? ¿Cómo ves la relación? ¿Tú dirías que la voluntad del Molle es una especie de bandera o de emblema que de alguna manera marca los temas posteriores de tu narrativa? Bueno, bueno, en parte sí, y por otro lado yo creo que tiene que ver también con esas pasiones personales, ¿no? O sea, a mí los temas de memoria, de secretos familiares, el tema de la violencia, son temas que siempre me han interpelado. En mi biblioteca tengo ahí todo un apartado grande de libros sobre la violencia, el origen de la violencia, etcétera, etcétera, porque, no sé, siempre me ha intrigado. Entonces, de algún modo, en la voluntad del Molle ya el baúl está ahí desatando secretos, reventando historias edulcoradas con las que muchas veces nos queremos quedar. Y entonces, eso está fuerte en La voluntad del Molle y aparece también en otras de mis novelas, ¿no? En Exacto, algunas más que en otras, pero quizás La voluntad del Molle se condensa mucho de esos deseos de pelearme con, con cosas claro, que claro. me Lo que pasa es que intrigan, ¿no? el contenido del baúl es pues altamente revelador, ¿no? Es ahí donde se descubren los secretos, la parte ominosa de la vida familiar, que también es un asunto muy recurrente en tus textos, ¿no? Siempre hay un nudo familiar que está agobiado por algún tipo de secreto, ¿no? Y que en algún momento sale a la luz, ¿no? Sí, y yo creo que en el momento que ya salta una hebra, es bien difícil
que sigas manteniendo el nudo, ¿no? Ahí te das cuenta que esa hebra que se ha desatado va a llevar algo que va más allá del nudo, ¿no? Claro, Entonces, es también una metáfora de la construcción novelesca, ¿no? Empiezas exactamente, exactamente. con un hilo y luego vas, en este caso, tejiendo la trama y en la vida real destejiendo la historia que te han contado y por la que debajo puede haber otras múltiples historias no contadas. Exacto. Eh, a pesar de que en tus libros hay algunos personajes masculinos, sin embargo, los que destacan realmente son los personajes femeninos, con una serie de atributos. A veces es la autonomía, a veces es la rebeldía, a veces es la formación académica, literaria, a veces es una especie de pureza de pensamiento y de espíritu. Esto, digamos, tú sientes que en algunos de estos personajes femeninos, por ejemplo, las hermanas de la voluntad del Molle, tú verías en eso conscientemente ahora algún tipo de sesgo autobiográfico, de alguna manera te proyectas en tus propios personajes. ¿Cómo es tu relación con estas mujeres? Bueno, en el caso de Elena y Elisa, la verdad que yo no me veía en ninguno de ellos, pero veía, por ejemplo, un poquito de dos de mis mejores amigas, Adriana y Cecilia Peralta, que son hermanas y son tremendamente cómplices y se llevan muy poco tiempo de edad entre una y otra. Y esa complicidad que se tienen, ¿no? Y que esa complicidad donde una empuja a la otra en un sentido o el otro, y que son mujeres que han sido muy independientes, han trabajado mucho desde el lado creativo y todo esto. Entonces también me inspiran a veces el tipo de relación, el tipo de carácter, a veces lo bebo de personas que conozco cerca. Espero que no se sientan vampirizados. No, son dos personajes estupendos realmente, estas hermanas. Y en Sí, ellas en parte descansa todo el... eh, las revelaciones de la trama pasan por ellas, ¿no? sí. Entonces, sí, y me parecía interesante que haya estos dos contrapuntos, ¿no? Porque son hermanas, son bastante cómplices, pero también los caracteres son muy diferentes, ¿no? Y en un momento dado, o sea, así como físicamente son muy distintas, y eso es parte de eso teje la trama también, el diferente trato que ha recibido cada una de los abuelos, según los rasgos físicos. Pero por otro lado, me parecía interesante porque era también como trabajar con cómo cada uno actúa al tener que confrontarse con una verdad tremendamente incómoda y dolorosa, ¿no? Claro, Entonces, una está como más decidida, al principio como que estalla esa verdad ante los ojos y una se mantiene decidida a ir hasta las últimas consecuencias y la otra va evadiendo, va tratando de evitar lo que es inevitable o tratar de mirar al otro lado. claro. Es interesante también porque, a ver, ellas descubren eh, un antiguo amor de su propia madre, un amor que desconocían, pero también descubren la existencia de Javier, que es un héroe problemático, digamos, ¿no? Muy altamente problemático. Sí, ¿Cómo tratar a un personaje como Javier sin caer en extremos, en tesis? Es difícil, es muy delicado. sí, sí. Y bueno, hay un momento en y esas son las fracturas del Perú, ¿no? O sea, Claro, para mí un poquito Javier es también como Javier, Elisa, Elena están ahí como personajes de una misma familia, pero que no se reconoce como tal, ¿no? Que no. Entonces, a veces los peruanos tenemos esas fracturas, ¿no? Terribles, hondas, de no mirarnos como iguales. Y hay un momento dramático en el cual ellas se dicen, imagínate,
si no supiéramos que es nuestro hermano y lo viéramos en la calle, Mm, nos ¿verdad? parecería alguien eh, del espacio subordinado dentro del país, ¿no? Nos parecería, podríamos verlo como un empleado. Digamos. Claro, Entonces, exacto. eso más allá de la historia complicadísima y trágica de Javier y cómo confrontar con ella, ¿no? Entonces, y la historia de Javier es pues una historia bastante atroz, ¿no? Bastante Desde, atroz, efectivamente, ¿no? Y creo que todo eso le suma a la novela el efecto conmovedor que tiene su lectura, ¿no? Eh, Todo este mundo familiar, todos estos secretos que se empiezan a revelar poco a poco, creo que atrapan al lector, pero también por su significado, más allá de la propia historia, yo pensaría que esta es una novela que, por ejemplo, como otras que han aparecido, es una novela que de alguna manera, digamos, responden también a una alegoría, ¿no? Uno podría ver el cuerpo de esta familia también como el cuerpo de la nación, ¿no? Lo has mencionado hace un momento de una manera un poco más elegante que yo, pero yo creo que hay eso, hay esa proyección. Nosotros podemos proyectar esta casa en el Cusco sobre el territorio, ¿no? Y podríamos ver eso que tú llamas fracturas, justamente, ¿no? sí, sí, como cuando descubres que yo creo que muchos de los secretos que ellas van descubriendo de la familia aparentemente feliz que les han construido, se van dando cuenta realmente cuando aceptan que hay que mirar, se van dando cuenta que en realidad a lo largo de la vida han recibido montones de señales de que esa historia de familia feliz que se han querido creer nunca lo fue, así tal como se Claro, las pintaron. Estaba llena de momentos dramáticos, de confrontación, de tensión, de mirar a un lado, de llantos que se esconden, eh, de momentos en los cuales la única salida es escapar de una fiesta, porque esa fiesta está este, encubriendo una serie de pequeñas fracturas, fisuras, tensiones, exclusiones, incluso al interior de una propia fiesta infantil, ¿no? exactamente, exactamente. Mejor momento que ese para mostrar eso, ¿no? Estupendo, realmente. Bueno, Karina, el tiempo, lamentablemente, es un tirano, pero yo quisiera pedirte que nos comentaras algo sobre tus proyectos a mediano plazo o a corto plazo, no sé, qué se viene en el mundo de Karina Pacheco. Sí, estoy realmente desbordada en términos creativos, muy preocupada por la situación actual en el Perú y eso un poquito me detiene y me toma la, o sea, la atención focalizada en escribir, pero he estado escribiendo nuevos cuentos. Me habían pedido un cuento para una antología que se va a publicar en España, para una editorial independiente que cumple 20 años Ah, y eso fue un buen detonante porque me pedían algo inédito. Yo estaba ya queriendo a fines del 2022, ya tenía varias ideas de cuentos, entonces empecé a escribirlos y tal. Bueno, pidieron también para un número especial que va a salir de Granta sobre el oh, Perú. qué bien, excelente. Sí, que sale en marzo y me habían pedido también algo inédito. Entonces, digamos, a veces esto viene como aliciente, entonces, pum, pum, empecé a escribir y de ahí no podía parar. Vino como un río, un montón de ideas y paradójicamente tenía varias ideas apuntadas, pero ahora han empezado a aparecer nuevos tramas, nuevos argumentos. Quizás alguno de los que tenía apuntados los voy a seguir desarrollando, pero sí ya tengo como cuatro bastante hechos ya y ya el proyecto de unos cuatro o cinco más, así que espero ojalá para final de año tener ya un buen conjunto. Qué maravilla. Esperamos Así. pues nosotros como lectores también tener pronto
ese cuentario aquí con nosotros. Pretexto para seguir dialogando, por supuesto. Así Encantada. que agradecerte, Karina, por tu tiempo y tu palabra aquí en Cinema de los Sentidos. Y mucha suerte con todo y hasta muy pronto. Muchísimas gracias, Alonso. Gracias a ustedes. Ya. Muy bien, como siempre llega la hora de terminar este programa, hora que nos apena un poco siempre Sí, terminar. siempre es un poco triste. llegar al Primera. A ver si un día tenemos un programa más largo, algún especial o algo, pero A bueno, ver, hay una que, de estas. hay que cerrar programa, hay que anunciar a nuestro lector de la semana, El lector de la semana, que además efectivamente. ha elegido un título muy interesante, que creo que tú lo puedes comentar mejor que yo, Alonso. El título lo dejo de sorpresa, pero sí les puedo decir que se trata de Gustavo Rodríguez, reciente premio Alfaguara de novela, quien, para cerrar esta edición de Cinema de los Sentidos, va a leer un poema hermosísimo del poeta Voy griego. a leer un poema que ha estado muy presente en mí en los últimos tiempos porque aparece una escena cumbre de mi próxima novela a salir, Cien Cuyes. Es el poema número 2 del libro Tres Poemas Secretos de Yorgos Seferis, quien fuera Premio Nobel de Literatura en 1963, traducción de Isabel García Gálvez. ¿Y qué buscabas tú, así de tartamuda? Apenas levantada, dejaste helar las sábanas y el baño vengativo. Se deslizaban gotas por tus hombros, por tu vientre y la piel de la tierra por tus pies, en la hierba cegada. Ellos, los tres, los rostros de la atrevida Hécate, contigo pretendían arrastrarte. Tus ojos, dos veneras trágicas, y tenías en pechos, en pezones, dos pequeños guijarros carmesíes, herramientas escénicas, no sé. Ellos vociferaban, tú en la tierra quedabas enraizada, desgarraban el aire con sus gestos. Sirvientes les traían los cuchillos, tú en la tierra quedabas enraizada, ciprés. Sacaron los cuchillos de las vainas, buscando dónde herirte. Solo entonces gritaste, venga y hacer conmigo aquel que quiera. ¿No soy acaso el mar?